Hola a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos. Qué lindo volver a vernos, tantas caras conocidas, mucha diplo por acá, mucha gente historias de formarnos juntas y juntos, así que encantada de retomar un nuevo espacio de capacitación con un tema bueno, que nos tiene a todos bastante inquietos en estos tiempos que estamos bastante quietos, inquietas. Em, no quiero robar mucho tiempo, sí, agradecerles especialmente. Veo muchas caras conocidas, no los voy a nombrar de a uno o de una, pero ya ustedes saben a quiénes me refiero. Y nos reíamos también un poco antes de arrancar con Sonia, porque la vimos a Mara, que hace tanto, Mara, que no te veo. Me encantó saber que estabas. Y bueno, estábamos hablando justamente sobre abogado del niño, que Mara y Sonia están en ese ámbito que también está tocado por esta reforma. Tantos espacios que vamos viendo que están tocados por estas reformas. Hoy vamos a hablar de la edad de punibilidad y para eso tengo un orgullo y una alegría especial de quien viene hoy a capacitarnos, a informarnos. Es la doctora Sonia Aíscar. Voy a leer muy por arriba, simplemente para que tengan idea. Sonia es abogada, por supuesto, es licenciada en trabajo social, pero además es doctora en derechos humanos, es experta en criminología y perfiles criminales, es máster europeo en prevención e intervención psicosocial en conductas adictivas y drogodependencias, es magíster en administración de sistemas y servicios de salud, es abogada del niño y es además una persona que admiro y que quiero mucho. Sonia es la directora también en la Federación Argentina de Colegios de Abogados de la Comisión de, no quiero decirla mal, Sonia, de Infancias y Adolescencias o no, De niñez de niñez. del CIJUS, de FACA, perdón. Así que, bueno, bienvenida. Muchas gracias, Sonia. Les cuento a todas y a todos que, porque somos muchos y porque es un tema que por ahí necesitamos primero poder escuchar el marco antes de debatirlo, vamos a manejarnos vía chat con las preguntas. Yo las voy a ir recopilando y hacia el final haremos el espacio de intercambio. Ahora sí, Sonia, me muteo y dejo la clase en tus manos. Bueno, gracias Natalia, gracias al CIJUSO y gracias a quienes están presentes por compartir la inquietud y la preocupación por este tema que sí, que claramente nos tiene a todos y todas preocupados. Em, que fue traído a la agenda pública de una manera bastante forzada, si se quiere, que ahora también lo vamos a recorrer, y que desde que empezamos a gestar esta charla hasta ahora cambió bastante, ¿no? El escenario, porque ahora ya tenemos una media sanción de un proyecto de ley que para mí es un mamarracho jurídico, perdónenme que lo anticipe de esa forma, pero que vamos a ir viendo a medida que avancemos el análisis, los fundamentos, digamos, de mi afirmación, porque no se trata obviamente de que a mí me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, sino con algunas falencias estructurales más que importantes que tiene ese proyecto y que la verdad no, si bien por ahí no es para sorprenderse, a mí particularmente no dejan de sorprenderme. Nosotros pusimos ahí como título una cuestión que a mí me parece que es la primera a resaltar, que es esto de la edad de punibilidad. Ustedes todos y todas habrán observado que en los medios nos hablan permanentemente de edad de imputabilidad, porque esto viene atado al discurso de sentido común sobredimensionado por los medios
de que un chico de 13 o 14 años que mata sabe lo que hace. Y esto de que sabe lo que hace remite efectivamente a la imputabilidad. Pero de la mano de ese debate por la imputabilidad, lo que estamos finalmente bajando es la de punibilidad y no la de imputabilidad. ¿Qué es la punibilidad? Es una decisión de política criminal que el Estado adopta en relación a partir de qué edad los delitos cometidos por niños, niñas o adolescentes van a ser punibles. ¿Sí? A partir de qué edad se va a aplicar pena. Y por debajo de esa edad va a haber que buscar otro tipo de medidas, de alternativas que generalmente van a estar vinculadas con todos los organismos que integran el sistema de protección de niñas, que no debemos pensar solo en servicios locales, sino también en efectores de salud, en atención de consumos problemáticos, en familias alternativas, en lo que hiciera falta para cada caso concreto. Entonces, si tenemos claro de qué hablamos cuando hablamos de punibilidad, vamos ahora a poner en claro de qué hablamos cuando hablamos de imputabilidad. Yo estuve preguntando hace un ratito cómo estaba compuesto el auditorio. Entiendo que la mayoría somos abogados y abogadas, así que sabemos que la definición de imputabilidad es que comprende la criminalidad del hecho y puede dirigir sus acciones. ¿Sí? En este sentido, es imputable una persona cuando comprende la criminalidad de un hecho y puede dirigir sus acciones. De alguna manera, esto que dice el sentido común sabe lo que hace y quería ese resultado, o por lo menos no le importó producir un resultado dañoso, que es lo que en el derecho penal se conoce como dolo eventual, ¿no? Entonces, distinguidas las figuras de imputabilidad y de punibilidad, una es una regla y la otra es una excepción, si queremos. La punibilidad es una regla porque el Estado adopta una decisión de política criminal donde dice todos los niños de menos de 16 años en el marco todavía vigente no son punibles y no son punibles aunque pudieran ser imputables, aunque comprendan la criminalidad del hecho. Ahora bien, la criminalidad del hecho se evalúa en cada caso concreto, ¿no? Sea el autor menor de edad o sea un adulto, hay una pericia psiquiátrica tendiente a establecer si la persona comprendía la criminalidad del acto y si quería, si pudo dirigir sus acciones. Acá yo voy a poner un ejemplo real que me parece sumamente ilustrativo de la cuestión de la evaluación de la imputabilidad. Todos conocemos el caso de López, de los bolsos de López, ¿no? De los bolsos con dinero que él los revolea en un convento y les dice a las monjas que se los guarden porque era para las obras de caridad. Una de las monjas que efectivamente le guarda los bolsos a López fue declarada inimputable para ese delito. ¿Por qué? Porque la señora tenía como 90 y pico de años, era monja de clausura, entonces no conocía el valor del dinero, con lo cual ella no supo ni sospechaba ni tenía idea de si 3 millones de dólares podían ser para obras de caridad o si tenía que presumir que era el producto de un delito. No conocía el valor del dinero. Entonces, esa señora, para ese hecho concreto, la justicia entendió que era inimputable. Si en vez de pedirle que guarde los bolsos con dólares, López le hubiera pedido que esconda un muerto, seguramente la señora hubiera sospechado que no está bien esconder un cadáver y para eso no hubiera sido inimputable, porque se hubiera dado cuenta que esto estaba siendo un delito.
Entonces, esta es una idea que quiero que nos quede bien clara, sobre todo para quienes no son abogados y abogadas, para que a partir de ahora podamos profundizar en lo que este proyecto de ley trae acerca de punibilidad e imputabilidad. La ley se llama Régimen Penal de la Minoridad. La palabra menores ya nos remite al viejo paradigma, ¿no? El de la situación irregular de la ley 10.903 del año 1919, que conocemos como ley Agote. Y no solamente por el término, si bien a mí el término me parece sumamente importante, no solamente por el término. ¿Por qué me parece importante el término? Porque gramaticalmente la palabra menor no es un sustantivo, sino que es un adjetivo, ¿no? Si yo me refiero a la persona menor de edad, lo que estoy adjetivando es la edad. Y si digo menor a secas, lo que estoy adjetivando es a la persona. Y estoy diciendo que la persona es menor que algo o menor que alguien y lo terminamos minorizando y terminamos otra vez en el patronato de la infancia, convirtiéndolo en un objeto de protección y no en un sujeto de derechos, algo que creíamos superado con la Convención de Derechos del Niño, ¿no? La ley habla, perdón, cuando yo digo la ley, estoy hablando de este proyecto que en realidad doy por hecho que día más, día menos se va a terminar aprobando, pero estoy hablando del proyecto que tiene media sanción. Habla todo el tiempo de menores, se refiere a niños, niñas y adolescentes como menores en toda su redacción. Y lo que decía es que no es solamente una cuestión del término, de la gramática, sino que además me hace acordar mucho de la ley 10.903 porque le da amplias potestades a los jueces y a los fiscales para decidir sobre eh, las acciones que se implementen en relación con este niño, niña o adolescente infractor a la ley penal. La verdad es que guarda muchos parecidos. Ustedes saben que la ley actualmente vigente en materia de penal juvenil es la 22.278, que es una ley de 1980 de la dictadura, y que yo creo que solo por eso ameritaba que la cambiáramos realmente, porque creo que una democracia que se precie tal debería revisar, modificar o mejorar aquellas leyes que recibió de un gobierno de facto, ¿no? Pero tal vez era el momento para mejorarla y no para hacer una ley que nace inconstitucional de alguna manera y que tiene algunos errores más que importantes, ¿no? De técnica jurídica, además, no solo de constitucionalidad. Eh, Hay algunos instrumentos internacionales, sobre todo el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de San José de Costa Rica, que mencionan expresamente la no regresividad de los derechos en materia de derechos humanos. Ustedes se acuerdan que entre los caracteres de los derechos humanos, que dice que son inalienables, interdependientes, todo eso, dice que son progresivos. Progresivo es lo contrario de regresivo. Nosotros acá estamos claramente ante una regresión en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo que con un chico de 12 años o de 13 años que mata hay que hacer algo. Justamente la discusión no es la imputabilidad, si sabe lo que hace o no sabe lo que hace, no, en eso estamos de acuerdo, generalmente saben lo que hacen y si no lo saben habrá que determinarlo con una pericia. En eso estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo, en todo caso, es en qué medidas adopta el Estado para dar la respuesta a esas situaciones. Ahí es donde
la punibilidad es lo que entra en discusión y no la imputabilidad. Ustedes saben también que nuestra Constitución Nacional introduce en el inciso 22 del artículo 75 expresamente a los tratados de derechos humanos con rango constitucional, les otorga rango constitucional, y que después en el inciso 23, que es el que más me gusta a mí, habla de las medidas de acción positiva que debe adoptar el Estado respecto de los grupos vulnerables, que los menciona expresamente y dice los ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. Entonces, desde esa óptica constitucional, convencional, es muy difícil poder entender cuál es el interés superior del niño que se protege supuestamente, porque así lo declama el proyecto de ley, cuál es el interés superior del niño que se protege y que se hace prevalecer con la baja de la edad de punibilidad. Digo esto y lo dejo ahí como flotando para que después lo podamos retomar. La Convención de Derechos del Niño está estructurada sobre cuatro principios fundamentales, ¿no? Que son el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, el interés superior del niño, el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, y el principio de la no discriminación. Y en particular respecto del interés superior del niño, que es el que ronda, si se quiere, toda la normativa de niñas en materia de niñas, el Comité de Derechos del Niño tiene dicho que es un derecho sustantivo, es un derecho de la persona, que es una norma de procedimiento y que es un principio interpretativo. Quiere decir que toda aquella norma que se redacte, que afecte a niños, niñas y adolescentes, deberá tener como norte, como guía ese interés superior del niño, y cuando no tengamos normas suficientes que nos clarifiquen una situación, será también un principio de interpretación para las situaciones concretas. La ley 26061 en su artículo 3, que también es uno de los que más me gustan, trae la mejor definición, creo, de las que conocemos acerca de qué es el interés superior del niño, porque este es otra, como otro nombre así muy trillado, ¿no? Y parece que muchas veces el interés superior del niño es lo que al adulto le parece mejor para ese niño, lo conozca o no lo conozca, o lo que le parezca mejor, digamos. Así de arbitrario se enarbola el interés superior del niño como una especie de se terminó la conversación y en realidad no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Bueno, el artículo 3 de la ley 26061 dice que el interés superior del niño es la máxima satisfacción integral y simultánea de todos los derechos del niño, ¿no? Y en su último párrafo, además, agrega que cuando esos derechos y garantías colisionen con otros igualmente legítimos, prevalecerán los primeros, prevalecerán los del niño. Ahora bien, este proyecto que tiene media sanción incluye por el medio una norma que dice que toda norma que se oponga a esta ley se considerará derogada. Es llamativa la mención, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta frase de que cuando los intereses, los derechos del niño colisionen con otros igualmente legítimos, prevalecerán los primeros, la ley esta de imputabilidad, así le llama el proyecto, eh, estaría diciendo lo contrario. Yo acá vuelvo como a introducir la pregunta de cuál es el interés superior del niño que estamos protegiendo
con el encarcelamiento? Me parece que es una pregunta que nos tiene que quedar circulando. En el proceso penal juvenil es en el que con más frecuencia, eso aún ahora, ¿no? Cuando los chicos son punibles a partir de los 16 años, es en el que con más frecuencia los actores institucionales suelen olvidarse de que el chico sometido a un proceso penal sigue siendo titular del derecho a la protección integral. Siempre hay alguien que los quiere cortar en pedacitos, ¿no? O los medios, o la víctima, o la familia de la víctima, que ahí puede haber algunos sentimientos genuinos, obviamente, nadie los pone en duda, pero hay un particular ensañamiento, sobre todo los medios, cuando los autores de los delitos son niños, niñas o adolescentes. Un ensañamiento que no hay con los adultos, aun cuando los adultos cometen la mayor parte de los delitos, ¿no? La mayor cantidad de delitos que llegan al sistema penal. Eh, yo la verdad es que leo este proyecto de ley del diputado Ritondo, es el proyecto. El diputado Ritondo hace muchos años que cumple funciones en el ámbito público en distintos, en el ejecutivo, en el legislativo, con lo cual algunas cosas me llaman la atención porque él mismo debería conocerlas, o se supone también que tiene asesores pagados por el erario público que le podrían haber acomodado ahí algunas cosas, ¿no? Tiene un lenguaje muy errático la ley, que para una ley penal es un problema también, porque ustedes saben que nuestro sistema penal es cerrado y va a ser delito en nuestro sistema aquello que la norma expresamente diga que es delito. Y, y esta ley tiene una redacción tan errática en algunas cosas que no vamos a saber muy bien de qué está hablando. En su artículo 1, por ejemplo, dice que este régimen va a ser aplicable a las personas mayores de 14 años y menores de 18, porque los mayores de 18 van a ir al régimen penal de adultos, en eso estamos de acuerdo, debe ser en lo único que estamos de acuerdo. Y a continuación dice que le va a llamar menores imputables, y así le llama durante todo el texto del proyecto, le va a llamar menores imputables a quienes cumplieron los 14 años y no han cumplido los 18. Y le va a llamar menores no imputables a los que no han cumplido 14 años. Si uno analiza esa definición, le está llamando imputables a los punibles, no a los imputables. Con lo cual, si una persona tuviera 15 años, por ejemplo, es punible, pero puede ser inimputable porque no comprende la criminalidad del hecho. Si la persona tiene 15 años y no comprende la criminalidad del hecho, estaríamos ante el disparate jurídico de que para esta ley sería imputable e inimputable. ¿Sí? Porque durante todo el texto de punta a punta, confunde la imputabilidad con la punibilidad. Lo hace a lo largo de todo el texto. Y repito, la imputabilidad se evalúa en el caso concreto. La persona comprende o no comprende la criminalidad del hecho y pudo o no pudo haber dirigido sus acciones. Por eso traía el ejemplo de la monja que me parece tan gráfico. Eh, Puedo inventar otro ahora. Por ejemplo, si un nene llega a la casa, supongamos que el nene tiene 8 años, que para todos nosotros sería no punible. Estamos de acuerdo en que es no punible.
El nene tiene 8 años, llega a la casa, la madre le pregunta por la bicicleta, el nene dice, me la compró un señor que me cruzó en la calle, eh, se la vendí por $20. Porque acá todos pensamos que el dólar es algo que vale mucho, que mágicamente nos vuelve millonarios. Entonces el nenito se obnubiló con los $20, vendió la bicicleta. Ahí está lo que establece nuestro derecho civil, de que en general las restricciones a la capacidad en materia civil están instituidas en favor, en protección de la propia persona. En primer lugar, en protección de la propia persona. ¿Por qué? Porque hay edades en que las personas no podemos discernir lo que nos conviene de lo que no nos conviene. No tenemos capacidad para discernir dentro del universo de los hechos lícitos. Ahora, si en su ira porque vendió la bicicleta, la madre empieza a gritar, el hermano del nenito llora y la madre le dice, bueno, está bien, ya te quedaste sin bicicleta, ahora hacemos un favor, agarrá a tu hermanito y tíralo por el balcón porque no lo aguanto más. El nene va a decir, no, yo a mi hermanito no lo tiro por el balcón. ¿Por qué? Porque sí tiene capacidad para discernir lo que está bien de lo que está mal. Estamos de acuerdo. La mayoría de las personas, más o menos a partir de los 10 años, tienen capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal. Lo que no tienen es capacidad para discernir lo que les conviene de lo que no les conviene dentro del mundo de los actos lícitos, del mundo de los negocios. Entonces, por eso nuestro derecho está dividido ahora con la autonomía progresiva, mucho mejor que antes con ese sistema tan rígido de los 18 años, pero está muy bien organizado en términos de en favor o en protección de quién se instituyen las restricciones a la capacidad. Ahora, como este proyecto de ley siempre confunde la punibilidad con la imputabilidad, dice esto, que las personas a partir de los 14 años son imputables. El precepto ya de por sí, aunque no lo podamos aplicar a nada, vulnera la presunción de inocencia y el derecho de defensa, ¿no? Porque podríamos bien demostrar que la persona es punible pero no imputable porque no comprende la criminalidad del hecho. Pero la ley está dando por supuesto que como cumplió 14 años, es imputable. No hay nada en la neurofisiología, ni en la psicología, ni en la psiquiatría que indique que una persona hasta los 13 años no comprende la criminalidad de un hecho y el día que cumple 14 lo empieza a comprender. No hay nada así como... Entonces volvemos. Lo de la edad es una decisión del Estado acerca de a partir de qué edad las personas van a ir a la cárcel o van a tener medidas punitivas y hasta qué edad van a recibir otro tipo de medidas alternativas. Yo creo, la verdad, sinceramente, que debería haber algún tipo de sanciones, debería existir una sanción para legisladores que votan leyes inconstitucionales. Si bien en el Congreso que hoy tenemos vigente terraplanista y con gente que lee con mucha dificultad y, bueno, otras yerbas, es muy probable que haya diputados y diputadas que nunca leyeron la Constitución. Si me lo preguntan a mí, yo aseguraría que hay algunos que nunca leyeron la Constitución, pero tenemos que presumir que sí, que la leyeron, o por lo menos sus asesores o alguien, digo, algunos de los empleados que hace muchos años que están y no pueden votar leyes inconstitucionales. Sinceramente, me parece que tendría que haber una sanción para esta suerte de prevaricato legislativo
que después cuando esto se termine, porque en realidad alguna vez vieron que en perspectiva histórica todo se termina, es como la lluvia que a veces nos parece eterna y siempre para, siempre deja de llover. Cuando esto se termine, a nosotros nos va a quedar el Estado lleno de sanciones, un Estado lleno de desguazado por un lado, pero por otro lado lleno de sanciones por daños y perjuicios, por sanciones de la Corte Interamericana, eh, por haber hecho este tipo de cosas, ¿no? Eh, Justamente en materia de sanciones, ustedes saben que la Corte Interamericana siempre fue muy reacia a abocarse a la interpretación de tratados internacionales que no emanaran del propio sistema interamericano. Y la primera vez que lo hace en Villagrán Morales con Guatemala de 1999 en un fallo que justamente tiene que ver con esto de chicos, niños de la calle, chicos en conflicto con la ley penal, y la Corte Interamericana se aboca entonces al análisis de la Convención de Derechos del Niño, que no emana del sistema interamericano, porque le parece demasiado importante como para omitirlo, ¿no? Dice, esto está atravesado de punta a punta por la Convención de Derechos del Niño, entonces, y el tema es suficientemente grave, nos tenemos que abocar a esto. Y justamente sanciona a Guatemala por no haber implementado medidas de acción positiva que tendieran a garantizar la protección de estos niños y adolescentes y jóvenes en situación de calle, atravesados por, por el delito o por su participación en redes o en organizaciones delictivas. Entonces, así como le fue a Guatemala con Villagrán Morales, podemos presumir que nos va a ir a nosotros con esto que doy por descontado, además que se va a aprobar, ¿eh? Porque me parece que de acá a que se trate, nadie va a leer la Constitución y van a terminar votando la punibilidad en vez de no, al revés, la imputabilidad en vez de la punibilidad. Y después no vamos a saber cómo aplicar ese. Además, los penalistas van a hacer una fiesta con eso porque como el texto no sabe de qué está hablando, no vamos a saber cómo se aplica eso en la práctica. Eh, la otra cuestión que me parece sumamente fundamental resaltar es que la mayor participación de niños, niñas y adolescentes en situaciones delictivas no es en su carácter de victimarios, sino de víctimas. Los niños, niñas y adolescentes son masivamente víctimas de delitos y no victimarios, ¿no? Si pensamos en las situaciones, por ejemplo, de maltrato físico, incluso a veces muy graves, de ataques a la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes abusados o violados, eh, de algunos delitos más novedosos, como puede ser el grooming, de algunos más complejos, como puede ser la trata. Los chicos son mayormente las víctimas de los delitos, no los victimarios. Y acá nos quieren hacer ver como una especie de hordas de monstruitos que atentan contra nuestra seguridad personal. Y de hecho el proyecto dice algo que a mí me llamó mucho la atención. En los fundamentos dice, se refiere a la participación de niños, niñas y adolescentes en hechos delictivos como uno de los problemas más graves que enfrenta nuestra sociedad. Uno de los problemas más graves que enfrenta nuestra sociedad, dice el proyecto, y yo, la verdad es que a quien lo haya escrito, le preguntaría sobre las prioridades políticas, ¿no? Porque está circulando mucha información de una red de pederastía en Estados Unidos
que aparentemente involucra muchos nombres de ricos y famosos argentinos y nadie se está rasgando las vestiduras por saber quiénes figuran en esa lista y si están siendo juzgados. Eh, Tenemos pendiente desde el año 2012 por lo menos, en realidad desde siempre, pero desde el año 2012 cuando la Corte Interamericana sanciona a Argentina en el fallo Fornerón, eh, tenemos pendiente darnos una ley que sancione la compraventa de niños, la entrega de niños a cambio de dinero, en un país donde el robo de niños ha sido históricamente complejo, ¿no? Eh, Tenemos de pendiente ver qué hacemos con la desaparición de personas donde la mayoría son niños, niñas y adolescentes. Ustedes vieron que en Argentina desaparece un niño y nadie encuentra nada. Esto trasciende a los gobiernos, ¿no? A Sofía, Guadalupe, Logan, Liam, nadie encuentra nada. Alguna ministra amenaza con ir a escanear yacarés, nadie le pide la renuncia por decir semejante barbaridad. Los chicos no aparecen y no tenemos ningún sistema, más allá de la alerta Sofía, ningún sistema demasiado eficiente que garantice una respuesta estatal para la desaparición de niños. La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes que tantos años nos costó conseguir, ahora está a punto de caerse porque el año pasado se hizo el concurso, resultó electa una persona, una colega, pero como todavía no se votó, en marzo caducaría ese proceso y estaríamos otra vez como al principio cuando no teníamos defensora de niños. El suicidio adolescente es otro tema que se lleva muchos más chicos que cualquier otro que los delitos, digo, ¿no? Que los delitos que pretendemos sancionar. El suicidio adolescente hoy es uno de nuestros principales problemas. Las apuestas online, el grooming, digo, hay tantas cosas de las cuales ocuparse que me llama la atención que acá se afirme que es uno de los delitos más graves que tenemos, o que uno de los problemas más serios que tenemos hoy en Argentina. Por otro lado, pensar la cárcel como solución, ¿no? La cárcel no ha logrado solucionar eh, sus cuestiones inherentes, como podrían ser evitar la fuga de presos, no ha logrado evitar que se cometan delitos desde adentro de las cárceles, con lo cual otra pregunta interesante sería si en serio pensamos que un chico de 14 años va a salir resocializado después de su paso por la cárcel. Y las experiencias interesantes que conocemos en este sentido, muy aisladas pero muy interesantes, como puede ser, por ejemplo, la de César González, que imagino que todos saben quién es. Camilo Blajakis se hace llamar, ese es su nombre artístico, que después de su paso por la cárcel se dedicó a la literatura, al arte, al cine, pero que justamente su experiencia disruptiva no pasó por los personajes típicos de la cárcel, sino porque allí conoció un mago que además los instaba a leer y conoció otros mundos posibles a través del vínculo afectivo, no del encierro, no del sistema carcelario. Y hay una experiencia similar en Brasil, donde los presos pueden reducir el tiempo de su condena acreditando la lectura. Y la lectura se acredita a partir de un examen de comprensión de los libros que hayan leído que les toma una junta evaluadora. No solamente reducen el tiempo de condena, también han reducido significativamente la reincidencia, porque justamente leer
abre las cabezas y muestra otros mundos y habilita otras posibilidades que tampoco se las dio el encierro. No es que el encierro en sí mismo sirve para algo o soluciona algo o alguien va a salir mejor de lo que entró. Al contrario, generalmente las personas salen bastante más resentidas, habiendo tenido que sobrevivir a unos códigos bastante siniestros y con un montón de puertas cerradas respecto de cómo repensar su futuro. Y en ese sentido, el proyecto tiene otra cosa que me resulta muy preocupante, que es que genera registro de reincidencia para personas menores de edad que completen su pena de prisión. O sea, la persona que, transcurrida su pena, habiendo ingresado siendo menor de edad, sale del sistema penal, sale con registro de de antecedentes penales. Algo que no ocurre ahora, ¿no? Los adolescentes en el sistema penal juvenil hoy, en la actualidad, no registran luego antecedentes penales. Y esto es importante porque la verdad es que si bien es cierto que un chico de 14 años que delinque sabe lo que hace, generalmente sabe lo que hace si no es inimputable, también es cierto que uno de adolescente hace cosas que después no haría de adulto y que ese es el nudo de la cuestión por la cual la mayoría de los adolescentes que delinquen no reinciden. Ahora, en general, la cárcel, y en esto me refiero a la de adultos, se ha mostrado casi como una fábrica de reincidentes, ¿no? Con lo cual habrá que ver cuál va a ser el resultado de esto cuando los primeros presos del sistema juvenil empiecen a salir en libertad con antecedentes penales. Es otra pregunta que quedará ahí dando vueltas. Em, Otra cuestión que quiero dejar dicha, y decía al principio que la redacción del proyecto es muy errática en su redacción, ¿no? En sus formas por ejemplo, cuando habla de constituirse en querellante respecto de la víctima y de los familiares de la víctima, alude a los sucesores, que es un término traído del derecho civil, de las sucesiones muy específicamente, y que podría haber otros afectos legítimos que no sean sucesores y que podrían constituirse como querellantes. Por ejemplo, la pareja, la conviviente, el conviviente de una víctima no ingresa en la sucesión, pero es un afecto legítimo que podría constituirse como querellante, pero la norma habla de sucesores. En otra parte habla de fuero de atracción. A mí me parece que ahí en el grupo de asesores se les coló un especialista en sucesiones que quiso poner algo y puso ahí esto, cosas, ¿no? Que después no vamos a saber qué hacer con esos sucesores. ¿Usted tiene vocación hereditaria o no tiene vocación hereditaria para saber si se constituye o no se constituye en querellante? Bueno, dice sucesores. Y después, en la parte ya, digamos, más procesal, que es la otra cosa que tenemos para criticarle y que ahora enseguida vamos a ver, habla de autor, partícipe, instigador y dirigidor. ¿Qué es el dirigidor en un delito penal? No tengo idea. Y como nuestro sistema penal, repito, es cerrado, se supone que si uno está inventando un término, lo tiene que explicar, ¿no? Tiene que decir, se entenderá por dirigidor al que haga tal o cual cosa. Bueno, no lo dice. Entonces,
No sabemos qué es el dirigidor ni cómo se lo va a identificar para sancionarlo. Es muy, muy errática en sus términos, realmente es muy, muy rara, sobre todo por esto de la punibilidad y la imputabilidad. Y la otra cosa que hace de muy mala técnica legislativa es abocarse después de lleno a las cuestiones procesales del sistema penal federal, porque ustedes, digo, además sabemos que nuestro país federal, con lo cual tiene divididos los delitos que son federales, que son excepcionales y son muy poquitos, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, el secuestro extorsivo, las cuestiones que afecten directamente los intereses de la nación, digo, son muy reducidos los delitos federales y aún en el marco de la 23737, que es nuestra ley de estupefacientes, la ley de narcotráfico, muchas provincias, como por ejemplo Buenos Aires, han desfederalizado la persecución, con lo cual las justicias y las policías provinciales intervienen en algunas cuestiones menores, como es el narcomenudeo, por ejemplo, y que es donde participan la mayoría de los adolescentes vinculados al delito de narcotráficos en las redes de narcomenudeo, ¿no? Como soldaditos, como carteros, digamos, como esas figuras muy sometidas, además, y muy intercambiables para las redes del narco, ¿no? Este pibe lo matan, al narco no le cambia nada, mañana tiene 8. Em, entonces, el proyecto, después de decir que baja la edad de punibilidad y que le llama imputabilidad, se aboca a cuestiones de régimen penal federal. ¿Ustedes saben cuántos adolescentes, porque ahí ya niños y niñas no hay, cuántos adolescentes con causas en la justicia federal tenemos en este momento? El 0,01 de la población imputada por delitos federales. En matemática el cero es nada, con lo cual el 0% de nada es nada. Eh, y además, como tenemos dividido el derecho común, digo, el derecho penal común del delito federal, la mayor parte del peso de este nuevo sistema de punibilidad va a recaer sobre las justicias y sobre los sistemas penitenciarios provinciales, no sobre el federal. Con lo cual las provincias le van a tener que poner recursos económicos a un problema que muchas de ellas no tienen, porque el delito adolescente es fundamentalmente un delito urbano, de grandes urbes con grandes niveles de desigualdad y de exclusión. Y yo, por ejemplo, me acuerdo que en el año 2019 fui a visitar Santa Cruz y me recibió en ese momento la que era ministra de Desarrollo Social de la provincia. Em, Santa Cruz tenía en ese momento más o menos la mitad de los habitantes de Moreno, que es donde soy yo, ¿no? Digo, comparo Moreno con Santa Cruz. Santa Cruz tenía más o menos la mitad de los habitantes que tenía Moreno. Yo como subsecretaria de Niñez en Moreno tenía más o menos 80 pibes en acompañamiento en el régimen penal juvenil. Y Santa Cruz no tenía la mitad, digo, tenía la mitad de la población, pero no tenía 40 pibes en acompañamiento, tenía uno. Entonces me imagino que de la misma forma debe haber provincias como Tierra del Fuego, por ejemplo, que van a tener que generar un andamiaje institucional para un problema que no tienen. Cuando podría, ¿por qué digo van a tener que generar? Y sí, porque si la ley dice que desde los 14 años los chicos son punibles, si mañana tengo uno que cometió un delito, tengo que tener dónde ponerlo.
con lo cual tengo que generar un andamiaje institucional para un problema que no tengo, cuando por ahí tengo otro montón de prioridades, la nutrición, la educación, la vacunación, el tiempo libre, todo eso que hace a la prevención de la delincuencia en niños, niñas y adolescentes, que seguramente le vendrían más que bien esos presupuestos, ¿no? Em, En el universo de niños, niñas y adolescentes de nuestro país, si uno cuenta todos los niños, niñas y adolescentes que tiene nuestro país, los que delinquen son el 0,1%. Y si uno contabiliza a los, digamos, a los que cometieron efectivamente delitos dentro del universo de la delincuencia, ronda, según la provincia, el 1,5, el 1,8, a veces menos, a veces más. Pero el proyecto afirma que es el problema más serio que tenemos, ¿no? Entonces, esto también tenemos que pensarlo cuando lo ponemos en clave de prioridades políticas, de derechos humanos y de cómo eso se lleva con la constitucionalidad de nuestro sistema. Porque una cosa sería que efectivamente tuviéramos ahí un problema grave y entonces sí hay que pensarle alguna respuesta. Y otra cosa es que estemos sobredimensionando un problema que no existe. Con esto no le quiero quitar gravedad a la tragedia humana que significa tanto para las víctimas como para los agresores que un pibe de un adolescente mate. No le quito gravedad a eso, pero que numéricamente no justifica una intervención de estas características. Y por otro lado, y en términos sí de, porque el proyecto, si ustedes lo leen, tiene también ahí como una especie de enojarse o de tratar de descalificarnos a los garantistas, que los vamos a acusar de punitivistas. Tiene ahí como una especie de discurso político en torno a eso. Y la verdad es que los garantistas, esto no es una discusión de si somos jacobinos o girondinos. Digo, no es una posición político-partidaria. Los garantistas somos garantistas porque nuestra constitución es garantista, porque lo que estamos pidiendo es que se respete la constitución, si no, de ahí para abajo no tenemos seguridad jurídica, ¿no? No es que un día nos levantamos benevolentes y decimos, bueno, vamos a repartir garantías a los pibes de menos de 18 años. Nuestra constitución es garantista y este proyecto no. Eh, por eso también me interesa poner ahí la cuestión esta de la relevancia numérica y de qué nos están haciendo creer los medios cuando nos dicen, ustedes habrán notado dos cosas en relación al manejo que hacen los medios de comunicación. Una es que a veces dice, eran todos menores y después, palabra más, palabra menos, termina diciendo, se dieron todos a la fuga. Con lo cual, ¿cómo sabían que eran menores? Antes de que se escapen les pidieron los documentos, ¿no? Sí, ahí como que nos perdimos algo, ¿no? Eh, y la otra cosa es que hablan todo el tiempo de imputabilidad, de la baja de la edad de imputabilidad. Incluso yo he visto notas donde le preguntan a algún experto, entonces la periodista hablaba de imputabilidad y el experto le contestaba sobre la punibilidad. Y ella nunca se le dio por preguntar por qué la diferencia, digo, no se escuchaban, no se entendían, hablaba cada uno de lo suyo, estaban hablando de dos cosas diferentes y nadie le preguntó por qué le llamaban distinto a dos cuestiones que son distintas.
Finalmente, y acá les traigo una reflexión filosófica y después abrimos el debate. Eh, Me voy a ir a China para eso y ustedes van a decir, esta mujer se confundió de disertación. Los chinos le desean tres cosas a sus enemigos. Las tres maldiciones chinas consisten en lo siguiente. Ojalá te toque vivir en tiempos interesantes. Ojalá tu nombre llegue a oído de gente importante. Algunos lo traducen como ojalá llegue a oído de las autoridades. Y ojalá se cumplan todos tus deseos. Esas son las tres maldiciones chinas. Si uno las mira desde la cultura occidental, son llamativas, ¿no? Las tres parecen tesoros y no maldiciones. Vorágine, fama y poder, así podríamos sintetizar esto que dicen los chinos, son para los chinos lo que más nos aleja de la paz interior, del autoconocimiento, aquello que nos mete, digamos, de lleno en lo que ellos le llaman la confusión del mundo, que es otro concepto muy, muy taoísta. Entonces, por eso para ellos estas son tres maldiciones, porque si uno vive en tiempos interesantes, llega a ser importante y se le cumplen todos los deseos, está perdido. Nosotros vivimos en un mundo de todo eso, de vorágine, de de tentaciones y de privaciones, ¿no? De desigualdades muy extremas, eh, y de mostrar y privar, de ostentar y privar, sobre todo a niños, niñas y adolescentes. Esta semana un portal de los que yo suelo leer decía en una nota que la mitad de los padres y las madres en Argentina reconocen no tener tiempo para jugar con sus hijos. Después de la reforma laboral va a ser la casi totalidad del país que no va a tener tiempo para jugar con sus hijos. No tienen tiempo para escucharlos, no los entiendan, no les tenemos paciencia porque generalmente estamos como muy agotados de la vorágine en la que vivimos. Y todo eso, la verdad es que tiene un impacto mucho mayor sobre la prevención de las conductas delictivas, todo lo que podamos poner de tiempo y de cuidado, no solamente padres y madres, porque probablemente no los haya, sino también docentes, referentes comunitarios, religiosos, eh, el que organiza la murga, no sé, qué sé yo, un montón de espacios sociales, comunitarios, culturales, deportivos que crecientemente estamos perdiendo y que dejan a chicos y chicas en una orfandad social y en una intemperie que, que después claramente caen en algunas conductas o en algunas redes de las que difícilmente se pueda salir. Yo quería también recomendarles dos o tres cosas que me olvidé a medida que iba hablando, pero ahora las dejo todas como avisitos publicitarios. Una es recomendarles un sketch de la murga La Mojigata. Eh, Vieron la calidad de mis fuentes bibliográficas. Se llama Niños y Menores y justamente trabaja esta distinción de una manera cómica y maravillosa, la distinción entre el concepto de niños y de menores y cuando consideramos a un niño niño y cuando lo consideramos un menor. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, contarles que la otra cosa que me parece gravísima que tiene el proyecto Ritondo es que introduce en el sistema federal, ¿no? Porque hace esta mezcla de ley de fondo con ley procesal, pero en el sistema procesal federal introduce la figura del arrepentido. Eh, Uno se puede imaginar cómo termina un pibe, un adolescente
que se presente como arrepentido, por ejemplo, de una red de narcotráfico. Eh, yo recuerdo muy pocos casos de chicos que han venido a pedir ayuda porque querían salir de una red de narcomenudeo. Imagínense que si dejar de consumir es bien difícil, con mucha más razón es difícil dejar de vender cuando uno sabe quiénes son los intermediarios, por lo menos, ¿no? Argentina no es un país que produzca drogas, a pesar de que se le llame cocina a los lugares de corte y estiramiento, pero siempre que haya drogas quiere decir que hay una red, justamente porque Argentina no produce drogas, con lo cual por algún lado entra, por algún lado sale, hay una red. No me imagino a un adolescente bajo la figura del arrepentido, cuidado por quién, cuidado cómo, eh, para declarar en el marco de la ley penal. Y acá es donde les quería hacer la otra recomendación, los que tienen más o menos mi edad seguramente la conocen, eh, la canción Una de Piratas de Joan Manuel Serrat. Así es como terminan, así como terminan los piratas urbanos, digamos, los piratas de los tiempos interesantes que nos han tocado vivir, terminan de esa forma. No hay final feliz para un arrepentido de una red de narcomenudeo, de una red de trata o de cualquiera de los delitos federales en los que estamos persiguiendo y penando a la parte más vulnerable, ¿no? Al elemento más vulnerable de esa cadena. Y con esto estoy, voy a mirar un poco el chat y les dejo la palabra. Gracias, Sonia. Bueno, el chat estuvo un poco callado, pero hubo algunas observaciones que a mí me parece muy válido tomar de quienes no están de acuerdo con, con, eh, con lo que se plantea cuando se eh, critican las propuestas de reforma. Más allá de que Sonia tenga el ratito de leerlas. Hay una parte que es súper interesante plantear, ¿no? Que es la emocionalidad del debate. El debate puede ser emocional y puede ser de sentido común y puede ser de opinión. Uno va a la peluquería, opina, toma un café, opina, se sienta frente a la tele, se enoja, opina. Por supuesto. Ahora, cuando vamos a trabajar un instrumento normativo que va a modificar la vida social y comunitaria, el debate en este tipo de ámbitos es un debate técnico. Por supuesto que cuando nosotros vemos el caso a caso, por ejemplo, nosotros vemos el caso de Kim que planteaba una de las colegas. Sí, claro. También vemos el de Luciano Arruga. ¿Se acuerdan de Luciano? Luciano era menor de edad, por ejemplo. O Walter Bulacio. Digo, Argentina tiene historia en situaciones concretas de personas menores de edad. Voy a poner un entrecomillado y que Sonia me disculpe por la falta de técnica, en conflicto con la ley penal. A la pucha. Lo mismo, y también quería traer para preguntarte, Sonia, ¿cuál es tu mirada respecto de la figura de la mediación penal? Porque para hacer una mediación estamos partiendo de ideas que las partes están en una situación de cierto equilibrio para poder mediar, ¿verdad? Cuando yo tengo un niño o un adolescente que se encuentra en un proceso, no necesariamente va a estar en una situación de igualdad para poder mediar. Sobre todo porque, como señalábamos, ¿quiénes son los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal? Digo, esta es una diferenciación que la podemos ver en el ámbito de los adultos, claramente, ¿no? Tenemos casos tan claros donde como decía el Martín Fierro de la justicia, ¿no? Que la vara no es la misma, pero más en el caso de niñas, niños y adolescentes. Entonces, lo primero, ahora ya te dejo, Sonia, saquémosle la emocionalidad
por supuesto que los casos son terribles y por supuesto que donde hay una tragedia, donde hay una muerte, donde hay crueldad, esto Sonia lo describió muy bien, hay una tragedia humana, claramente, claramente la hay. Pero tenemos que mirar técnicamente qué vamos a hacer. Y lo último que quería traer, yo no sé si ustedes recuerdan el año 2017 nuevamente ante diferentes casos que se ponían como si fueran representativos de un problema social, digo, en una sociedad que está rota en un montón de aspectos y que vemos este, que efectivamente hay enormes problemas y que no necesariamente son los chicos y las chicas los que lo generan. Provincia de Buenos Aires invirtió un montón de dinero en construir cárceles para chicos. Y esto fue eh, contado orgullosamente desde el Ejecutivo Provincial. Digo, para pensar, esto no es solamente de ahora, este es un movimiento que es necesario repensar en términos de derechos, en términos de problemática comunitaria, que la hay, pero en términos técnicos, saquémosle la emocionalidad a esto, ¿no? Uno no se puede tirar un caso por la cabeza y una víctima por la cabeza del otro. Y pensemos seriamente, por ejemplo, la mediación es una herramienta, la figura del arrepentido es una herramienta. Digo, hay debates técnicos concretos para dar fuera de la emocionalidad a las que nos quieren llevar, ¿no? Bueno, sí, dije de todo, Sonia. A ver, vos. No, sí, está muy bien. De hecho, digo, yo asumo que el desacuerdo existe, está muy bien que exista. Lo importante por ahí es que cada uno pueda fundamentar su posición, ¿no? Yo entiendo que para chicos y chicas en conflicto con la ley penal, el Estado tiene que tener alguna respuesta. En lo que no coincido en todo caso es en que esa respuesta sea la cárcel. Y me parece que incluso en la ley actual, en la de la dictadura, tenemos herramientas para que el Estado haga algo con esos chicos y chicas. Distinto es que no lo esté haciendo, pero eso no lo va a resolver la ley, porque por ahí la ley puede cambiar y el Estado va a seguir sin hacerlo y vamos a seguir con el mismo problema. Entonces, hoy hay herramientas suficientes para que el Estado haga algo. Lo que seguramente no hay es recursos. Eh, entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que tenemos un marco constitucional convencional, que no lo inventamos ninguno de nosotros, que hay que respetarlo, porque de ahí parte la seguridad jurídica. Entonces, esto que hoy tiene media sanción y que yo estoy segura de que se va a terminar de aprobar, no se lleva bien con esa constitucionalidad. Entonces creo que esas son las cuestiones que tenemos que poder someter a debate sin que nadie se enoje además, ¿no? Porque si no, no hay debate posible. Eh, pero bueno, creo que por ahí pasa hoy la crítica, además, bueno, de las cuestiones técnicas, esas que señalé respecto de la redacción de la ley así tan rara, me parece que todo eso hay que ponerlo en la balanza. Y repito, yo misma hablé de la tragedia que significa que un chico, un adolescente mate a alguien, por ejemplo. Pero la verdad es que no hacemos las mismas demostraciones de indignación en la mayoría de los casos donde los infractores son adultos y las víctimas muchas veces son niños. No veo el mismo horror social respecto de esos temas, ¿no? Eh, Sonia, Había alguien levantando la mano, pero ahora no la estaba veo. Sonia recordando que por ahí a veces se escapa. En el año 2005, bueno, Argentina ha tenido personas menores de edad condenadas a prisión perpetua, por ejemplo, algo que no está Ujú. habilitado en nuestro sistema. Pero Argentina en el año 2005, la Corte Suprema de aquel entonces, una corte que uno recuerda con cariño, tuvo el fallo Maldonado. Y el fallo Maldonado, no sé si alguno lo recuerda,
ponía el ojo, estábamos en este tiempo entre, estaba la ley de patronato, estábamos ya cerquita de la 26061, Convención de los Derechos del Niño, y el fallo Maldonado decía que el sistema de menores, así, literal, el sistema de menores, se identificaba por los eufemismos. Entonces, estas personas entraban al sistema penal, no necesariamente a la cárcel, al sistema penal, a través de lo que eran los jueces de menores, sin ninguna garantía que tenían los adultos que entraban al sistema penal a través del proceso penal. Ese fallo es súper interesante. Y me acordaba cuando leía el proyecto que tan generosamente me pasó Sonia, porque hay una cantidad de eufemismos muy interesantes. Ujú, Pareciera que protegemos, porque, pero fíjense que, por ejemplo, si ustedes miran los principios, ¿no? Bueno, interés superior del niño, instrumentos, bárbaros. ¿Qué nos va a guiar? La seguridad, la seguridad de los habitantes. Ah, el último principio nos dice concretamente, el principio que guía es la seguridad de los otros. De los otros. Segunda situación. Vamos a mantener e intentar que a los niños les vaya mejor, que los cuidemos, pero el acceso a la causa va a ser restringido solo para el niño, sus padres, las víctimas y sus sucesores, como decía Sonia. Ahí te agrego, Sonia, que incluso un legatario puede ver la causa, ¿eh? Ver y activarla. Ya no estamos hablando de un heredero. Un legatario también podría, porque el término es más amplio. No está el abogado o la abogada. No está. Va a aparecer muy poquito el abogado o la abogada. Van a aparecer los padres, muchas veces no están. No tengo. La figura de la defensa del artículo 18 de la Constitución Nacional, del 18, no estoy hablando nada de, oh, qué progre, Nati, te trajiste las observaciones del comité. No, no, Constitución de 1853. Toda persona tiene derecho a una defensa. Bueno, recordemos que los niños son personas. Digo, estos eufemismos de los que se habla no son casuales. Y no los advertimos nosotros. Los advirtió nuestra propia corte y no ahora, hace 20 años. No es nuevo. No, digo, hay tanto para ir hacia atrás y encontrar herramientas, no se queden solo en esto. Pero como decía Sonia, hay un leer entre líneas. Sí, a ver, ¿qué tenemos? Están deshabilitados los micrófonos. Neni, ¿podés escribirnos? sí, A ver, hay había algo alguien en... que estaba pidiendo la palabra. Tiró la bomba y se fue, me dicen ahí, pobre. Hola, buenas tardes. Nada, primero agradecer un montón, como siempre, Nati, los espacios. Yo trabajé en penal juvenil, fui secretaria en un juzgado y nada, creo que es más, primero es esto que decían ambas, que después lo terminó, lo que dijiste vos, Nati, y lo terminó diciendo Sonia, que es lo lindo hubiese sido en este contexto que esta colega que tiró la bomba se haya quedado a fundamentar su posición, ¿no? Porque me parece que en estos espacios, más allá de que estemos de acuerdo o no, lo bueno es ponernos en una posición. Yo pregunto, que Sonia hizo tantas preguntas, ¿será que no hay fundamento para sostener esta posición y que va más a lo emocional y a lo no sé, a la urgencia de resolver esto? Eh, por otra parte, lo que Sonia dice, los niños, niñas y adolescentes están desde el inicio del régimen penal juvenil, son víctimas, porque son víctimas de esto que hablábamos. Nati, decías, papás que no están,
porque no pueden, porque no quieren, por lo que sea, eh, situaciones súper vulnerables de barrios donde la vulnerabilidad, que es lo que decía Sonia, yo también trabajé en un CPA, un centro de adicciones de la provincia de Buenos Aires, y teníamos casos de nenes de jardín de infantes que los usaban de correo, estoy hablando por el año 2006, ¿no? Entonces, bueno, nada, la importancia de estos espacios, pero la lástima de que esto ya esté, como dice Sonia, eh, casi cocinado, ¿no? Esperemos, yo tengo en el fondo la esperanza de que alguien, algún senador o algo, alguna luz de esperanza, porque creo que es un horror. Y si no, bueno, lo bueno será de cada uno desde nuestro espacio empezar a luchar y a darle espacio a esto y quizás unirnos más y empezar desde otros espacios, de abajo hacia arriba, empezar a poder romper alguna de estas cuestiones, ¿no? Así que Gracias, bueno, nada, Neni. aportar eso. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Sonia, Sí, no, yo la escuchaba y pensaba como muchas cosas, ¿no? Por un lado que todos y todas tenemos un posicionamiento político, eh, aún quienes se digan apolíticos, que es una expresión que a mí me causa mucha gracia, ¿no? Me parece que es como que uno diga, a mí no me importa la química, no tengo nada que ver con la química y la química me va a determinar un montón de procesos físicos, biológicos, que por ahí estaría bueno que yo les preste atención como para mantenerlos equilibrados, más allá de que no los entienda, por más que a mí no me interesen, me van a determinar la vida, ¿no? Lo mismo pasa con la política. Uno puede declamarse a político y la política le va a seguir determinando la vida, eh, participe o no participe de eso, o se posicione o no se posicione. Pero sí, digo, más allá de que lo apolítico no existe, por lo menos en una vida en sociedad, lo apolítico no existe, eh, sí comprendo también que, que es un ámbito donde no nos podemos poner de acuerdo. Seguramente si uno pone la discusión en términos políticos, ideológicos, cada uno va a seguir pensando lo que pensaba antes de la discusión. Digo, no vamos a cambiar mucho en ese ámbito. Sí, lo importante es que podamos explicitar desde dónde lo decimos y por qué lo decimos. Y en este tema en particular, que por supuesto atraviesa lo político, porque es un tema político, eh, en particular está esto de de la cuestión constitucional, ¿no? Y que ahí tenemos un límite, nos guste, no nos guste, nos parezca, no nos parezca, que es lo que hoy se está vulnerando a través de este proyecto. Y respecto de esto que decías, bueno, ojalá no se apure, si pasa algo de último momento que nos salve, una cosa así, yo sinceramente creo que no va a ocurrir ninguna cosa salvadora, me parece que se va a aprobar. Y lo que sí me parece, y lo digo sinceramente por esa técnica jurídica tan errática que tiene, es que después va a ser de muy difícil implementación, porque más allá de que me guste, no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, está tan mal hecho ese proyecto, que después va a ser muy difícil implementar eso, que yo afirme, por ejemplo, que un chico de 14 años es imputable y después lo tenga que declarar inimputable. Eh, o que tenga que identificar a la figura del dirigidor, o a los sucesores. Digo, es como tan difícil, ¿no? Este sistema tan complejo que diseña para la justicia federal, cuando en la justicia federal tenemos un 0,01 de pibes que cometieron delitos. Digo, la cantidad de recursos económicos que hay que ponerle a eso.
Es tan complejo y es tan errático que la verdad es que no le veo mucha vida más allá de que creo que se va a terminar aprobando. Está María de los Ángeles y después hay un colega que no figura el nombre. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? En primer lugar, obviamente que le quiero agradecer el tema de que al inicio de su charla usted haya hecho una mención entre hablar de los menores y no de los niños, niñas y adolescentes, porque cuando soy abogada del niño y tengo algunos de mis colegas que estamos dentro de esta charla, y cuando hicimos la capacitación de Sifuso, quienes nos la dieron también hicieron mucha diferencia y mucha relevancia en que no son menores, o sea, los menores son los menores de edad, que es como usted dijo al inicio, y después son niños, niñas y adolescentes. Y me quedé pensando recién cuando la otra doctora dijo, no recuerdo el nombre, dijo de quienes podían llegar a mirar o a intervenir en esta causa o en las causas en las cuales están estos nenes, o sea, yo le voy a llamar adolescentes, niños y no menores como este proyecto dice, los papás que quienes trabajamos o trabajamos en niñez sabemos que muchas veces hay cuestiones que de familia no están, o sea, no hay una contención y estos que hablan de los sucesores, que los términos que es más con relación a lo que es el derecho de la sucesión o los legatarios que hizo mención, y dónde quedamos nosotros como figuras, o sea, como abogados de esos niños que estamos llevando la voz de esos niños a un proceso y a ese derecho que esos niños tienen de poder tener una representación con especialistas, verdaderamente que estemos especializados en niñez, porque sabemos que no es lo mismo y muchas veces nos cuesta en los procesos civiles que se nos dé lugar a las intervenciones de abogados del niño y ya hace varios años que está la ley y que muchas veces hay muchísimos juzgados que no reconocen la figura. Con esto, en los regímenes penal juvenil sí, en algunos estábamos como reconocidos, pero esto es un retroceso inmenso y la validez que tienen estos niños en cuanto a la verdadera representación de sus derechos, me parece como que se está, no es solamente desde el proyecto que habla desde menores en la terminología, sino en todo lo que tiene que ver con lo que usted ha marcado. Me parece como que es muy, muy complejo todo esto. Reconozco que Gracias. todavía no lo he leído al proyecto de ley, pero lamentablemente Ahí lo sí. compartí en el chat, María de los Sí. Ángeles, Mm. si lo quieren bajar. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estaba Juan Pablo pidiendo la palabra y después creo que había alguien más que ahora no lo veo. Hola, bueno, Sonia, muchas gracias por la charla, por por esta cuestión técnica, digamos, que siempre clarifica, eh, tratando de despejar todos el resto de los aspectos que son casi inevitables, me parece, de análisis inevitables, por lo menos de la coyuntura o el contexto en el cual las cosas se dan. Así que bueno, te agradezco un montón. Eh, Creo en definitiva que, o sea, siembra un montón de dudas, también genera la posibilidad de diferentes tipos de análisis, lo cual es muy interesante, porque digamos, el asunto deriva en un montón de planteos, digamos, desde lo filosófico hasta lo sociológico, pasando por supuesto por lo político. Así que nada, te agradezco por la exposición y bueno, se me ocurren tantas cosas, digamos, para analizar, pero bueno, técnicas por ahí escapan a lo técnico, que es lo que por ahí tiene relevancia, ¿no? Por lo menos para los que somos colegas. Bueno, gracias a vos. Yo le quería contestar a alguien que preguntaba en el chat cuáles eran las diferencias fundamentales entre la ley vigente y este proyecto que se está por aprobar. Las voy a sintetizar, digamos, más allá del recorrido que hicimos. La primera es este reemplazo o esta confusión de la imputabilidad por la punibilidad, ¿no?
que refiere todo el tiempo a imputabilidad y eso va a traer un problema en su aplicación, algo que no ocurre con la 22278, que sí habla de punibilidad. Por otro lado, baja la edad, esto me parece que es lo fundamental, ¿no? Baja la edad de los 16 a los 14 años. Y por otro lado, este proyecto genera toda esta parte procesal que la verdad es que como técnica legislativa hubiera sido mucho más ordenado que sean dos leyes diferentes, que una sea la que baja la edad en todo caso, eh, y que otra se aboque a lo procesal federal, porque lo procesal no es aplicable a las provincias, en cambio la de baja de la edad la van a tener que aplicar. Eh, entonces me parece que ahí o bien desordena un poco la cuestión porque se mete con mucho detalle en cuestiones procesales que es cierto que hoy no están legisladas y que seguramente al sistema federal le hace falta legislarlas, pero no en la misma norma que, que se baja la edad, ¿no? Porque si no le termina como marcando estándares a las provincias o fijando una suerte de... Mm. Te muteaste, Sonia, se muteó en algún momento. Ahora. Ahí, y las provincias en este sentido son autónomas, o la cuestión procesal está reservada a las provincias, con lo cual eh, una ley nacional no podría avanzar sobre esas cuestiones, a menos que fuera para fijar estándares mínimos, como hizo nuestro Código Civil en materia de familia, pero que fue justamente para garantizar derechos y no para introducir regresiones. Pero bueno. eh, tiene como muchas diferencias y sí coincido también con alguna colega que decía ahí que se parece bastante a la del patronato. Sí, se parece bastante. Sobre todo en las potestades, más allá de la cuestión esta terminológica de niños o menores, que no es menor, por más que por ahí no se lo termine de dimensionar, pero no solamente por eso, sino porque le otorga a jueces y fiscales potestades que eh, son bastante discrecionales, digamos, en sus alcances. Mara, nuestra Mara querida, está levantando la mano. Bueno, gracias, gracias. Bueno, placer saludarte, felicitarte públicamente y brevemente. Estaba pensando mientras escuchaba que podíamos como estrategia, no sé cuándo tiene la agenda el Senado para tratarlo, pero se me ocurría que podemos armar desde la FACA una subcomisión para ir trabajando algún tipo de documento para ya delinear estrategias procesales desde la inconstitucionalidad del 75 inciso 12 en lo que tiene que ver con lo procesal, desde la inconvencionalidad porque confronta con las opiniones consultivas, la Convención de los Derechos del Niño, o sea, ya ir armando y delineando estrategias para prepararnos para lo futuro, ¿no? Tener herramientas concretas. ¿Qué te parece de ponerlo en agenda? Sí, me parece muy buena iniciativa. Creo que sí, que como colectivo de la abogacía tenemos, digo, más allá, repito otra vez, ¿no? De no estar de acuerdo o estar de acuerdo en cuestiones más ideológicas o más políticas, sí creo que tenemos una obligación de señalar algunas cuestiones netamente constitucionales y de técnica jurídica, digo, conceptuales, que están mal, que a alguien le puede haber parecido bien ese proyecto, pero más allá de estar en acuerdo o en desacuerdo, están mal. No es un invento, digo, la punibilidad y la imputabilidad no es un invento. El dirigidor, sé, digo, los sucesores, digo, hay cosas que la verdad es que son, me parece que alguien les tiene que decir
que está mal, incluso para si uno fuera defensor de ese proyecto y realmente lo quisiera implementar, les tienen que decir que está mal, lo tienen que corregir, tienen que hacer algo con eso. Entonces me parece que ahí sí hay como mucho para por lo menos dejarlo dicho y haberlo avisado, ¿no? Y sobre todo la cuestión esta de la inconstitucionalidad y de las sanciones que el Estado argentino se va a llevar de regalo dentro de unos años eh, en materia de derechos humanos. Quiero decirles un par de cosas. Me matan estas... nada, se me ocurren muchas cosas. ¿Saben qué? Si uno piensa, no, algo mágico va a pasar, no, ¿saben qué va a pasar? Las abogadas del niño, que son un grupo co- comprometido, persistente y que no se desmoraliza fácilmente, que ya lo ha mostrado, han tomado acá las riendas de la organización. Y como se sabe, la organización vence al tiempo. Y me parece que eso es parte de lo rico de esto, ¿no? Las leyes se van modificando, las realidades se van modificando, es verdad. No podemos aferrarnos a veces a- a caprichos o a ideas rígidas, pero estos debates son súper trascendentes. Ahora, como hablábamos antes, con la técnica, vamos a debatir técnicamente qué es constitucional, qué no, qué está dentro de los ámbitos que puede manejar el Poder Judicial y cuáles no. ¿Qué puede hacer un juez? ¿Por qué un juez hay cosas que no puede hacer con un adulto y podría hacerlas con un niño? Todavía estamos, y las chicas de abogado del niño lo saben todas, todavía hay que explicar artículo 18 para personas menores de edad. Eh, Sí, ya que muchísimo. traes el tema de la abogacía de la niñez, yo por ahí contar un poco la experiencia del Colegio de Abogados de Moreno, eh, que es uno de los que más ha podido desarrollar la figura, ¿no? Tal vez por las complejidades sociales de su territorio, hayamos tenido mejor recepción de parte de los jueces y las juezas, que están siempre colapsados, entonces si alguien más puede ayudar, eh, bienvenido, ¿no? Pero la figura prosperó mucho y bien, y tenemos una jueza de responsabilidad penal juvenil que designa en todas las causas de penal juvenil abogado del niño, tanto para el infractor menor de edad como para la víctima en el caso de que sea también niño, niña o adolescente, ¿no? Sobre todo en temas de agresión sexual, eh, suele ocurrir, es muy frecuente que tanto el infractor como la víctima sean niños, niñas o adolescentes, entonces ella le designa abogado del niño a ambos. Y ahí hemos podido prosperar bastante con la figura en el sistema penal, el derecho penal es el más reacio a receptarnos como actores intervinientes en los procesos. Y la otra cosa que me parecía ahí hacer notar, que creo que tiene que ver con esto que vos, Natalia, nombrabas, es que a un adulto nadie le permitiría participar en el proceso sin asistencia letrada, ¿no? No, no, digamos, tienes que tener de la defensoría oficial, de lo que sea, pero no puede participar, salvo muy escasas excepciones, como pueden ser en familia, en los procesos de violencia familiar, para dictar alguna restricción, digo, para algunas cosas así muy acotadas, pero fuera de eso, las personas adultas no pueden participar en el proceso sin asistencia letrada. Y sin embargo, hay quienes se siguen preguntando por qué los niños necesitan un abogado. Y hay juzgados que son tanto en el fuero de familia como en el civil y comercial, como en el penal, son muy reacios a designarles asistencia letrada porque parece que no les hace falta. Y justamente si estamos hablando de la parte más vulnerable en el proceso,
con más razón es la que necesita su defensa técnica. Pero bueno, esas son cuestiones que tendremos que seguir instalando y que en tiempos de tanta regresión seguramente nos van a costar mucho más, ¿no? Como una especie de caracol que sube un poquito y retrocede y sube un poquito y retrocede. Y así será, pero bueno, así también es como se construye. Bueno, chicas, chicos, podemos seguir eh, recordando o viendo en nuestras historias la cantidad de veces que vimos que se vulneraban los derechos de las infancias. Lo vemos diariamente. Quienes son abogados del niño y quienes no son abogados del niño también lo ven. Eh, pero me parece que por ahí lo que tenemos que focalizarnos ahora es, ok, esto es lo que está en este momento, es perfectible, es mejorable, hay debates para dar, hay que darlos, más allá de cuál sea el resultado, hay que darlos, hay que comprometerse y hay que hacer también, como decía Mara, litigio estratégico. Eso también nos corresponde a quienes somos letrados y letradas. Sonia habilitó que le escriban. Así que por ahí, Sonia, si podés poner tu correo en el chat. Sí. Yo Ah, estaba viendo ahí que hay muchas personas interesadas en participar en litigio estratégico o en seguir trabajando con este tema. Eh, Nada, ven que hay referentes, Sonia es una referente, pero también hay muchos referentes en el auditorio, gente que sabe un montón. Así que por supuesto que es un tema que está abierto y veremos de poder seguir haciendo capacitaciones. Sonia, enormes gracias, gracias totales, como decimos en nuestra generación, los que somos viejitos, y espero que, bueno, que la hayas pasado bien y nada, te dejo para que puedas hacer el cierre. sí. Bueno, muchas gracias de nuevo a vos y al Cifuso y a quienes participaron. Chicas, chicos, esto va a estar subido a la plataforma de Sijuso. Le escriben a Sonia, está el proyecto en el chat. Hasta aquí llegamos. Quienes son de familia o les interesa, la semana que viene estamos con el seminario intensivo de alimentos, miércoles y jueves, la 15513, ¿no? Claro, no podemos ni asegurar que se le paguen los alimentos a los niños que tienen progenitores. Bueno, Bien, resolvemos nos está costando horrores, ¿eh? Porque nos enorme. contestan que como no está reglamentada, no saben cómo implementarla. Mucho para hablar porque la colegiación viene trabajando hace un año para contar qué es lo que está haciendo el Poder Judicial, qué es lo que nosotros entendemos que hay que mejorar. Así que están todas y todos invitados al seminario de alimentos. Hasta aquí llegamos. Saludos, besos y abrazos para todas y todos. Un gusto, nos estamos viendo pronto. Gracias, Sonia. Gracias. Chao.